Bueno, ¿cómo está la situación económica, la economía uruguaya en el medio de esta emergencia sanitaria? El ministro Pablo Mieres tuvo una expresión en las últimas horas respecto a la situación del desempleo, donde daba cuenta de que los números o los datos de la serie estadística del INE marcan una cosa, pero probablemente la situación sea otra, no descreyendo de los datos del INE, pero hablando de una situación de deterioro claramente en el mercado laboral. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con Nico Lucich, que nos acompaña a partir de este momento. Y me dice la producción que quiere agregar un tema más. Ayer en Subrayado se hablaba de que se ha reflejado durante esta situación de emergencia sanitaria de pandemia en el mundo que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. ¿Cómo anda, Nico? ¿Qué dice Danilo, Humberto? ¿Qué tal, Nico? Un placer, Espectacular. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué tema es ese que me pusiste al final? Ayer César mostraba un informe Tengo la lista acá, a nivel internacional. Tengo la lista. La lista de... Carlos Slim. Ah, los más ricos. A ver, ¿quiénes son? Los más ricos del mundo. Humberto de Vargas. No. Están todos ahí. Yo estoy rico en amigos, así se lo digo. Es como, está Roberto Carlos y después él. Claro. Porque Roberto Carlos tiene 1 millón de amigos. Un millón de amigos, así es. Bueno, la ONG Oxfam, que sigue estos temas y dice que ha habido un aumento del patrimonio de las personas más ricas. Sí, cuando hay crisis graves, las personas que están más vulnerables tienden lamentablemente a perder pie. A caer más. Y las personas que tienen patrimonio pueden tener oportunidades de negocio y a veces lo amplían, tienen otra... hay que tener, yo tengo bastante cautela en a veces hacer apreciaciones sobre esto. Yo estaba leyendo la nota que destaca Oxfam, ¿verdad? Dice, bueno, la gente rica no tiene problemas en qué tener de comer ese día. Son cosas bastante obvias, ¿no? Estamos hablando de muy pocas personas que tienen un enorme patrimonio y sus problemas no pasan por las necesidades básicas que sí tienen grandes contingentes de población, particularmente en América Latina. Qué importante es evitar las crisis. Claro. Que yo creo que el Uruguay, fíjate vos, Danilo, Humberto, este sí que es un tema importante. Uruguay le puede ir mejor o peor, le fue muy bien, tuvo un gran ciclo económico, lo hemos charlado con ustedes, y en los últimos años empezamos a aflojar el crecimiento y bueno, básicamente el crecimiento se detuvo y hemos tenido una caída. Ya estamos en recesión, ya estábamos antes de llegar a la pandemia y ahora estamos en una recesión. Pero una cosa es un problema cíclico y otra cosa es un quiebre, una caída. Una cosa es tener un calambre y otra cosa es que se te quiebre un hueso. Hay que evitar las crisis. Eso es muy importante desde el punto de vista de la gestión de la economía. Después, si vos podés crecer en forma consistente, eso, bueno, ahí hay que sumar más fundamentos. Pero evitar las crisis es muy importante. El mercado, o sea, toda la pata de la economía es importante, pero el mercado laboral, la situación del empleo, es un tema crucial. Pasa por ahí. Es un tema crucial. Sí. ¿Cómo viste lo que dijo Mieres? O sea, respecto a que, bueno, los datos del INE marcan y reflejan un dato, Claro. que es el dato que hace el trabajo estadístico del INE, punto. Punto, claro. Y dijo Mieres, ese dato tal vez no refleja la realidad porque debe andar rondando el 15% el desempleo. Vamos a ver si lo podemos explicar. Y lo digo, Sí. hago el matiz y la puntualización. No es que, por lo menos yo interpreté que Mieres no estaba cuestionando claro. el trabajo del INE. Sin duda. Pero básicamente, ¿qué lectura se hace de eso? El tema es el siguiente. ¿Cómo son las estadísticas del mercado de trabajo? Tú tenés a toda la población del Uruguay. Se considera que está en edad de trabajar la que tiene más de 14 años. Hay quien puede decir, che, 14 son chiquilines. Bueno, ese criterio, hay chiquilines que empiezan a trabajar relativamente temprano. Buena parte, la mayoría estudia y después tenés la gente más veterana que está jubilada, ya no está en el mercado de trabajo. Es decir que la gente que está efectivamente en el mercado de trabajo es mucho menos que esa. ¿Cuántos trabajadores habitualmente hay en Uruguay? 1.600.000. Llegamos a picos de 1.650.000. Esa es la tasa de empleo. Y después tenés 100.000 o 150.000, hoy llegando a 160.000, que están desempleados. Es decir, están buscando trabajo, pero no lo encuentran. Entonces, la población activa total, estamos hablando de 1.700.000 o algo más. Ahora, ¿qué está pasando en las circunstancias actuales? Se achicó en cerca de 70.000 el empleo. O sea que hoy el empleo está en 1,5 millones, un poquito más. Y después tenés 160.000 desempleados.
Y eso te da 9,7% de desempleo, porque el desempleo se hace, los desempleados sobre todo la población activa, empleado, desempleado. Ahora, bajó mucho la actividad, es decir, bajó mucho la cantidad de gente que está buscando trabajo porque la pandemia ha trancado la búsqueda, es decir, hay gente que ha salido al menos transitoriamente del mercado. Entonces no está buscando trabajo y el desempleo, por esa razón, no es tan alto. Y eso es lo que decía Mieres. Mieres dice, en cuanto esto empiece a reactivarse, va a salir más gente a buscar trabajo. Y ahí se va a reflejar un mayor desempleo. Y ahí, eventualmente. vos primero pasás por el desempleo antes de llegar al empleo. Lo mejor es que esa trayectoria sea lo más rápida posible, pero a veces no es tan rápida. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía el ministro es, hay muchas personas también, hay muchas personas que no están en el mercado y van a entrar. Y hay muchas personas, y esto el INE lo está identificando, de los empleados hay un 15% que está ausente de su puesto de trabajo habitual, que son más de 200.000. ¿Ausente en qué sentido? Porque están con seguros especiales. Seguro de paro, sí. parcial o digamos, tránsito. No, en este caso es ausente total. O sea, seguro de paro, puede haber adelantado licencia, porque la empresa debe decir, bueno, yo te adelanto la licencia y vemos. Por la propia pandemia, es decir, no está yendo a trabajar por cuestiones sanitarias. Y todo eso suma más de 200.000 personas. Uno puede pensar razonablemente que la mayoría va a volver, pero con que la cuarta parte, que son 50.000, no vuelva, el desempleo se te va, no sé si al 15, pero al 13 o 14. Ahí está el punto y eso es lo que decía Mire, ¿se entiende? Sí, claramente. Es por ahí donde estamos, sí, digamos, y además, la preocupación. Además, otra cosa, de toda esta serie de personas que han ido al seguro de paro, no diría desde marzo, pero en buen número ya desde abril. Bueno, sí, ya en marzo arrancaron a ir al seguro. Ahora empiezan a verse los meses donde, ¿qué pasa? Esa persona, después de que cumplió en forma completa el ciclo de seguro de desempleo, ¿vuelve? Claro. ¿No vuelve? Claro. Y ahí, por supuesto que miramos a las personas, pero tenemos que mirar a las empresas, que son las que contratan a la gente, o las instituciones. Empresas turísticas están pasando un momento muy terrible. difícil. Espectáculos, servicios gastronómicos. En el mejor de los casos están trabajando a la mitad, un poquito más. Pero vos fíjate que en cualquier restaurante tenés la mitad de las mesas, o casi la mitad. Los espectáculos no andan, la fiesta, la gastronomía, es decir, todo a media máquina y por lo tanto a la mitad del empleo. Sí, eso es una realidad que no la hemos informado debidamente y en ese sentido hago un mea culpa también. Es decir, vamos diciendo que determinado tipo de comercios han reabierto, que ciertas canillas pero no se abrieron esas canillas, o sea, están abiertas apenas con un goteo para alguna gente, que cuando a un determinado restaurante, por razones sanitarias, se le impone que no puede tener más de 4 personas por mesa, que además entre mesa y mesa tiene que haber... Yo tengo un montón de gente conocida que tiene metidas en sótanos un montón de mesas y de sillas, que era el aforo que tenía antes el restaurante, que hoy no lo tiene. Claro, entonces, todo lo que uno puede decir era la ganancia que antes tenía, por ejemplo, ese comercio, hoy no la está teniendo, pero sigue pagando lo mismo por los impuestos que tiene, la luz. Sí, se aflojó un poquito la cincha, pero también tomó parte de los empleados que había mandado seguro de paro, porque no puede todavía y no tiene sentido poner determinada cantidad de mozos para un salón que tiene a lo sumo 20 personas. Es tal cual lo está describiendo Humberto, y esto nos lleva a otro tema que capaz tiene vinculación con lo que arrancábamos, porque evitar las crisis es importante y los países las logran evitar si tienen la capacidad económica y de su gente, los denominados recursos humanos, para adaptarse a los cambios. Y aquí, ciertamente que hay que recomponer empresas, hay que recomponer negocios, pero hay que pensar en cosas nuevas y en derivar trabajo a los sectores dinámicos, porque hay muchas empresas que les está yendo bien en tecnologías de la información, la venta online, algunos otros sectores. Bueno, estaba charlando hace pocos días con gente que está en el rubro de los videojuegos. Dice que es impresionante. También los sistemas de deliveries que han tenido un crecimiento muy grande porque muchas empresas, muchos de estos comercios se volcaron hacia el delivery en su momento y ahora lo dejaron como una alternativa de tratar de compensar.
Exactamente. Entonces, notoriamente va a haber cierta recomposición de la situación actual de las plantillas de trabajo, pero es importante para realmente recuperar el empleo empezar a pensar en cosas nuevas o expandir los sectores dinámicos. Y ahí el problema que hay es que, claro, no todas las personas están capacitadas para los nuevos puestos de trabajo. Entonces ahí está el INEFOP buscando profundizar en programación, informática, capacidades, lo que se denomina las capacidades blandas, negociación, vínculos laborales, ¿por qué no? Recursos humanos, psicología, toda una cantidad de cosas que son nuevas. Ahora, Nico, sin una reactivación que incluya el turismo, y ya hablando de que entramos en agosto, que estamos viendo lo que pasa en Brasil y en Argentina, Sí. y eso... Sí. A ver, si estuvimos cerradas, si digamos. estuvimos ¿no? noticiando hasta ahora de lo que estaba pasando a nivel de transporte de carga, que uno sí y otro también de los transportistas que vienen de Brasil, se les hace un hisopado y termina dando positivo, ¿qué hacemos con el turismo? Con el turismo va a estar realmente muy difícil y en tanto generador de mucho empleo. Claro. Y mucho empleo de ese que se vincula a las personas que realmente están, que son salarios medios o bajos, Sí. pero que, a ver, no quiero, digamos, ni categorizar ni estigmatizar, pero siempre ha sido un lugar de relativamente fácil acceso, a pesar de que hay una gran profesionalización, porque hay nuevas generaciones que saben mucho de gastronomía, atención a los clientes, todo el tema del desarrollo de los vinos. Y ha mejorado muchísimo hotelería. en muchísimos aspectos, Claro, bueno, obviamente. todo ese esfuerzo lo tenés, como lo describía Humberto, a media máquina y difícil que se llegue a un 100%. La revista británica The Economist habla de una economía del 90%, que el mundo se viene a una economía del 90%, es decir, truncada en una parte que no va a volver. Hay sectores que el Uruguay no los tiene. Yo venía pensando en eso cuando venía para aquí a hablar con ustedes. Por ejemplo, todo el tema de las líneas aéreas y las fábricas de aviones, todo eso que está en una situación, claro, digamos, en una crisis que va a ser un antes y después, ¿no? Uruguay tiene alguna línea aérea, algo de movimiento, pero no es importante en su economía y por ese lado nos escapamos. El agro está relativamente fuerte, o más que fuerte, ha tenido continuidad y entonces eso te da una cierta base, pero no es un escenario para nada sencillo. Y bueno, creo que el ministro apunta bien a decir, bueno, si hacemos un cálculo más profundo, la situación de empleo es delicada. Y empezamos a ahora asistir, y con Danilo, Humberto, esto me parece que es importante decirlo. Viene toda una puja. Sí. Porque, digamos, la gente está preocupada y las organizaciones sindicales se plantan, ya empezaron las Hay movilizaciones. movilizaciones un poquito más grandes Por ahora. ejemplo, la de la mesa sindical coordinadora de entes, que son compatriotas que tienen el empleo asegurado, básicamente. O sea, no están expuestos al desempleo. Claro. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque cada uno tiene sus reclamos y en la mayor medida son genuinos. Pero en el gobierno tiene que predominar, de cualquier palo que sea, multicolor, blanco, colorado, tricolor, frente amplista, el que sea, el interés común. Y hoy es el tema del empleo, ¿no? Es Claro. general de vuelta a los A ver, empleos. podemos... Claro, si pero esto puede tirar el una... empleo y sector privado. Porque, Claro. porque en definitiva, por lo que acabas de decir, la lectura que haces, el público, con todo el respeto que tengo del funcionario público, tiene su salario asegurado. Lógicamente. Ahí Bueno, está. pero No para tenemos que ese caer privado. pero digamos, es obvio. A ver está. si podemos mostrar este título que tiene que ver con el candidato a la presidencia del BID. Recordemos que Apoyado por Uruguay. apoyado por Uruguay. ¿Esto podría llegar a ser nuestra solución en los próximos meses? La Casa Blanca prepara un plan para incentivar a empresas estadounidenses a que se muden a América Latina. ¿Cómo vas a competir? Bueno, pero van a competir, ¿sabe cómo? Con ¿Cómo? plata, incentivos económicos. Incentivos económicos, se lo digo ya, el proyecto podría llegar a generar inversiones en Si las América Latina. multinacionales te pagan con Escúcheme, chauchas y palitos la mano de obra. 30.000 millones hasta 50.000 millones de dólares para América Latina. ¿De qué manera le dijeron? Bueno, hay un préstamo de 765 millones de dólares para alentar, por ejemplo, a Eastman Kodak. ¿Usted alienta con...? Escúcheme, con 765 millones de dólares a mí me alienta a sacar mi empresita. ¿Cuántas empresas? Yo tengo un Humberto, ¿me puedo correr para acá? Pero claro. ¿Cuántas empresas?
Usted no lo ve viable esto. Eso es Sí. campaña política, señor. Vos sabés que con estas cosas, antes de tomar posición, trato de profundizarlo. Obviamente. Porque yo creo que el mundo está cambiando tanto. Y sí. Todos los argumentos que vos estás dando, Danilo, son totalmente de recibo. Pero Pero claro, ¿cómo competís con Asia, con la mano de obra asiática? Pero lo que pasa es que lo que se está planteando, y esto, si se quiere, siendo un poco audaz, porque hay que ver el alcance. El escepticismo de Danilo me parece compartible, siempre hay que tenerlo. Pero vos viste la puja que hay entre China y Estados Unidos. O sea, esto cambió la historia. El mundo cambió. La mancuerna China-Estados Unidos, que operó desde la caída del muro de Berlín hasta ya entrado la década de los 2010, se acabó. Llegó Trump y dijo, se acabó. Porque a veces caricaturizamos un poco al actual presidente de Estados Unidos, y bien merecido a veces que lo tiene, pero también nos olvidamos de decisiones geopolíticas que no creo que se vayan a revertir aunque pierda la elección. Sí, No lo veo a Biden diciendo, no, ahora vamos a ser amigos de los chinos, como éramos antes. No, no. Y entonces, esta decisión, pero es claramente vinculable, estoy diciendo algo que lo hemos hablado con por ejemplo, Marcel Vaillant, el catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales. Me preocupa cuál es el posicionamiento de Uruguay, porque esta persona que habló es el candidato de la Casa Blanca al BID, que Uruguay apoyó. Entonces, hay un alineamiento político. Están las cuestiones económicas que vos decías, pero hay alineamiento político. Y las decisiones de localización, en muchos casos, son políticas. Y esto tiene que ver con una nueva geopolítica global, donde hay mucho tiroteo, donde los países chicos, si nos distraemos, perdemos. Y si vos captás 2 o 3 inversiones que en un contexto global sean chicas, para Uruguay puede ser el día y la noche, ¿no? De ahí a concretarlo, viste que se habló pila del tema de los argentinos que vienen. Por ahora, muy tranquila. Por ahora, porque Uruguay no tiene fortaleza competitiva todavía. Resulta caro, no es un país fácil para desarrollar negocios. Entonces, por lo menos en algunos ambientes, es decir, no quiero generalizar, pero tenemos dificultades de costos y de productividad. Mire, yo para aumentar el escepticismo, que usted muy bien ha marcado, Lucich, y lo felicito por ese ojo vivo desde el punto de vista periodístico, para aumentar el escepticismo del señor Tegaldo, yo sigo tirando buenas noticias. Porque, por ejemplo, desde Alemania, ¿conoce la Deutsche Welle? Sí, claro. Bueno, la Deutsche Welle pone en un artículo de hace algunas horas atrás, presidente de Uruguay, Lacalle Pou, 2 puntos. Las claves del éxito del líder latinoamericano del momento. No lo digo yo, señor Tegaldo, lo dice la Deutsche Welle. ¿No podemos capitalizar esto de alguna manera desde el punto de vista económico? Ya lo capitalizamos, conseguimos 1.500 millones de dólares. Arrancó la pandemia, esperamos una semana y... ¿Dónde están? A mí no me llegó ninguno. ¿Dónde están? La unidad de deuda del Ministerio de Economía emitió Exacto, es salió verdad. Deuda. Es verdad, bien puntualizado por Nico, ¿no? Ahí lo capitalizamos. Eso está bueno, que los papeles uruguayos tengan ese interés, ¿no? Ahora, cuando yo soy bueno para endeudarme y no tan bueno para producir, Y bueno. es brava esa, ¿no? Sí. Pero tomémoslo por bueno lo que pasó y respondiendo a Humberto en el sentido de que, bueno, estamos capitalizando. Viste que ahora la pandemia se nos vino un poco arriba. La verdad que la situación creo que no es dramática ni mucho menos, pero nos está exigiendo un permanente testeo. Sí, hoy estuvimos mostrando esa gráfica que usted... Perdón, te la robé. Me pirateaste la gráfica. Tu gráfica coronavirus con la cita correspondiente. Era espectacular. Con la Dándole cita crédito a correspondiente usted. y con la crítica que yo realicé, no fue una crítica a la gráfica, sino al hecho de decir que hoy en día me parece que también es importante mostrar que mientras en el momento en el que estábamos en esta cantidad de contagios había 200 o un máximo de 300 test por día, hoy estamos en los 2.000 test por día. Esa es una enorme diferencia, es decir, que tenemos la capacidad de seguir a los brotes. Y lo otro... Y otro, la movilidad que teníamos en aquel momento y la movilidad que tenemos ahora. Exacto. Ese también es un tema no menor. Era bastante claro que iba a haber más casos por la actividad económica. Pero estamos movidos por la geopolítica, por la región, porque Argentina y Brasil están muy complicados. Argentina más políticamente, Brasil sanitariamente. Y bueno, tenemos fortalezas. Uruguay tiene institucionalidad, tiene continuidad, más allá de la polémica entre el Frente Amplio y la coalición multicolor, que bueno, ahora cambiaron de oposición al gobierno.
tenemos alguna continuidad que hay que seguir Nico, defendiendo, tenemos muchas interrogantes que nos plantea la gente Bien. y que Vero las tiene por allí para trasladárnosla. Vero. Exacto, vamos a hacer un resumen porque fueron tantos los mensajes que llegaron en estos minutos que preferible hacer un compendio y que se responda de parte de nuestro invitado. Primeramente están hablando sobre la reconversión, cómo reconvertirse en tiempos de pandemia para encontrar un camino que sea viable con todos los seguros de paro y todo el cambio, que estudiar en qué enfocarse para volver a encauzar la situación laboral. Y por otro lado también se manifiesta preocupación con respecto a la capacitación que brinda INEFOP, la cual prácticamente se ha visto 100% cancelada. ¿Por qué pasa esto y qué novedades puede haber al respecto? Bueno, linda pregunta, no. Claro. 100% Eso INEFOP no es así. No, el INEFOP no es así. Se están reconfigurando programas. No, bueno, se hizo un acuerdo con Microsoft. Se hizo un acuerdo con Microsoft. Enorme. Sí, ya que sí. estábamos hablando de empresas. Sí. Viste que a veces las noticias vienen por lado distinto y uno dice, caramba, qué coincidencia, como decía Lelutier. Pero bueno, dejala por ahí, diría Mujica. El INEFOP es una herramienta clave. Vos fijate lo siguiente, el INEFOP durante muchos años en Uruguay tenía enormes dificultades en ejecutar todo lo que recaudaba. Acumuló plata, casi 100 millones de dólares, y después empezó a ejecutar, para darle viabilidad a eso que todos los trabajadores de Uruguay lo pagaban en su sueldo. El Fondo de Reconversión Laboral, vos mirás el sueldo y venís pagando hace décadas. Las empresas también tienen un aporte. Tienen un aporte, ahí está. Sí, no, al final, en lo que vos te cobran en el sueldo lo pagan todas las empresas, digo. 0%, Bueno, sí, claro. 0,125, ¿no? Pero se juntó eso y el INEFOP es una herramienta clave. En CREPA hay que saber inglés, hay que saber computación en diversas áreas. Podés aprender programación, podés aprender diseño, podés aprender sistemas, tenés que saber. No para después vos estar ahí, pero para saber manejarte. No es que vos te prepares para un trabajo específico. Tenés que tener capacidades básicas para después desempeñarte, porque si realmente tenés cualidades o la voluntad, hay veces que las propias empresas te generan los programas, ¿no? Las TIC siguen teniendo desempleo cero, ¿no? En Uruguay, pese a todo esto, ¿no? Sí, había un reporte reciente, creo que era del Empresario, el suplemento del país, decía, bueno, o del propio país. Hay algunas que se está haciendo muy bien y otras que les ha caído la actividad porque están más vinculadas al mercado interno o han tenido unos problemas con clientes externos. Pero la tendencia es clara. Es impresionante lo del tema online, ¿no? Es decir, porque ya venía y ahora con la pandemia se potenció. Claro. Hay empresas que han sostenido las ventas a través del canal online. Ahora, las que no estaban preparadas... Son las que cayeron. Y no podés en 3 semanas armar un sistema. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Nico, de manera que, muchísimas gracias. Nos quedaron montones de preguntas de la gente. Muchas de ellas fueron respondidas en la medida que íbamos dialogando contigo. No, si quiere nos puede invitar un día a Polémica a De Vargas y a mí y polemizamos sobre si esos capitales que están en Asia vienen para acá. O, ¿Sabe el quincho que le armamos? Ya te tuvimos, lo tenemos a me gustó lo del escepticismo. Me quedé con eso. Muchas gracias. Un gustazo como siempre. Nicolás Lucid, periodista especializado en economía en esta mañana de Arriba Gente, en la que ya nos vamos a otra pausa.